Once Digital presenta Inclusión Radical. Inclusión Radical. ¿Por qué no basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla. Hola, les doy la bienvenida a Inclusión Radical. Yo soy Eduardo, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, empezando el año. Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos y escuchar también toda la propuesta de podcast que tenemos para ustedes en Once Digital. Empezamos el año con temas impresionantes, abarcamos la comunidad LGBT+, y con un tema padrísimo que no sé si ustedes conozcan, no conozcan, pero seguramente se van a querer quedar hasta el final de este podcast porque es una iniciativa súper interesante. Tenemos aquí a Juan Pablo Delgado y a Pablo de los Cobos. Ellos son, Juan Pablo es director de la plataforma Visible y también director de Amicus, ¿no? Así es. Y Pablo, tú eres gestor de datos de Visible MX. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, Eduardo. Y bueno, a toda nuestra audiencia le queremos decir este tema, Visible MX, la primera plataforma en México y América Latina. En el mundo, en América. En México, en América Latina puede ser, aunque existen algunos equivalentes, no funcionan igual que Visible, pero digamos, dejémoslo en México. Ok. ¿De dónde nace? Platícanos. Prefiero que nos los digan de su voz, no quiero explicarlo yo. ¿De dónde nace esta idea de hacer una plataforma para denuncia de violencia y discriminación a la comunidad LGBT? Te decía antes de iniciar el programa que nuestra organización fue fundada en el año 2015, en octubre de 2015. Fue una organización originalmente diseñada para litigar, para presentar casos ante los tribunales de justicia, ¿no? Nuestras primeras causas, de hecho la primera causa que abanderamos fue la del reconocimiento de las personas trans que pudieran rectificar sus actas de nacimiento. En el 2015, ahorita suena muy cotidiano, Claro. pero en el 2015 la rectificación de las actas de nacimiento todavía no era un tema del que se hablara a nivel nacional. Se concentraba mucho la conversación en la Ciudad de México y eso todavía con muchas trabas. Así que los litigios de nuestra organización en Guanajuato, en el 2015, empezaron, digamos que, a innovar en ese sentido. Pero nos empezamos a dar cuenta que cuando llevábamos los casos a los tribunales, las juezas y los jueces no creaban conciencia de la dimensión de la importancia que tenía esta situación. Al grado que nos llegaron a negar sentencias que hoy sería impensable que nos negaran. De tal manera que una de las grandes reflexiones que salieron de ahí era que necesitábamos datos para demostrarle a las juezas y jueces de Guanajuato cuál era la realidad de las personas LGBT de la entidad. Porque en pláticas informales con personas que trabajaban en gobierno y otros espacios nos decían, pues lo que hay son algunos datos a nivel nacional, pero eso a mí no me demuestra en lo absoluto que suceda en Guanajuato. Y ese fenómeno de decir que las cosas no pasan, se le conoce como la negación, ¿no? Que lo ha descrito de manera muy puntual el experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU, que se llama Víctor Madrigal. Entonces, a partir de esto, yo te podría decir que fue a lo mejor a finales del 2016, empezábamos a decir, ojalá hubiera un lugar en donde se recolectara la información de todas las violencias y discriminaciones que viven las personas LGBT en el país. Porque en ese entonces podíamos hablar de ejercicios que documentan las muertes violentas de personas LGBT. Y de eso, por supuesto, hay organizaciones como Letra S, que lleva desde 1998 haciendo este tipo de trabajo. Pero no había un ejercicio, digamos, en sentido amplio de estos fenómenos. Claro. Empezó la idea, se desarrolló el proyecto, pero siendo una organización joven, basada en León, Guanajuato, la situación no es tan fácil de financiar, ¿no? Porque necesitas currículum, necesitas conexiones, necesitas conocer a los potenciales donantes que puedan financiar estos proyectos. Entonces, a finales del 2017, mientras yo estudiaba en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., sometimos este proyecto a consideración de un instituto dentro de la universidad y se da el financiamiento. Entonces, tardamos un año en el diseño de la plataforma, hicimos cantidad de investigación con personas expertas internacionales, nacionales, focus groups, desarrollo de la plataforma, a ver cuánto tiempo se tardaban en contestar, te acordarás de todo este tema. Y ya en noviembre de 2018, por fin la plataforma sale a la luz y este año, de hecho el año pasado, cumplimos ya 3 años de operación. Oye, qué padre, muy interesante y tocas muchos temas que creo que es bien importante como resaltar, ¿no? La primera es
al final estamos hablando en cierta parte de un tema de denuncia, hasta cierto punto no legal, pero sí de hablar acerca de un abuso que viven las personas LGBT, ¿no? Y entonces eso es lo primordial para poder, como dices, tener los datos y con esos datos hacer políticas públicas, ¿no? Es difícil luego el poder explicar o entender por qué tanta pregunta, por qué tanta exposición del tema, por qué tanto decir la transfobia, la bifobia, la lesbofobia, ¿por qué hay muchas personas que piensan que más bien es para crear como un panorama negativo, ¿no? De lo que está pasando? Al final no tenemos claro que los datos son herramientas para lo que dices, poder llegar y hacer políticas públicas, que en realidad es lo que nos va a ayudar a defender los derechos humanos de las víctimas, ¿no? Estos datos, ¿cómo han sido recibidos? ¿Cómo ha sido el crecimiento, Pablo, de estos datos que se registran en la plataforma? Y vámonos desde el inicio, ¿cómo puedo yo como víctima, y estaba leyendo, o como testigo de un abuso, creo que eso es importantísimo, víctima o testigo de un abuso, puedo registrar este abuso en la plataforma visible para que un equipo como ustedes lo lleve a formular políticas públicas? Claro, pues voy a principalmente comentar que el hecho de contar con reportes no significa que esto necesariamente suceda en mayor medida, sino que lo estamos visibilizando un poco más, ¿no? Porque sabemos que estos casos suceden, pero en muchas ocasiones no contamos con la información, con los datos, con los reportes para poder evidenciar que esto está sucediendo. Entonces, como bien lo comentabas, bueno, en Visible, que es visible.lgbt, cualquier persona que haya vivido personalmente o que haya atestiguado algún acto de discriminación o violencia contra personas LGBTI puede reportar en línea esto, ¿no? En general toma alrededor de unos 7 minutos, es un cuestionario en línea tipo Google Form, aunque en ocasiones esto puede tomar más tiempo por el hecho de recordar un suceso de discriminación o violencia. Y a partir de este cuestionario, que es totalmente anónimo, no rastreamos ningún tipo de información personal y no solicitamos nada de esto para posteriormente publicar los datos sobre las variables de los reportes. Se le da un cierto proceso de validación para efectivamente corroborar que no haya información personal y posteriormente publicamos esta información en dos modalidades principales. Una es en la página, lo cual contiene tantos datos a nivel nacional como para la mayoría de las entidades del país. Las personas pueden consultar algunos gráficos en los cuales, por ejemplo, pueden conocer cuáles son las identidades de género más violentadas, orientación sexual, a qué horas del día sucede, quiénes son las personas que cometen este tipo de agresiones. Y hay otro apartado que es exactamente con la misma información, que es un apartado de datos abiertos, en el cual viene cada uno de los reportes que hemos recibido, nuevamente de carácter anónimo, no se asocia con ninguna persona. Y a partir de ello, pues las personas pueden hacer cualquier tipo de análisis, incluso a un grado de desagregación municipal, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede una persona, ya sea una organización de la sociedad civil o de gobierno, poder identificar qué tipo de violencias suceden en su localidad para poder tomar acciones pues más concretas que vayan de acuerdo con lo que está sucediendo, ¿no? O empresas, por ejemplo, decir, bueno, qué tipo de discriminación sucede en las empresas de este tipo de giro, pueden meterse, conocer y a partir de eso poder diseñar políticas gubernamentales, privadas, etcétera, que vayan como más atendiendo este tipo de planteamientos. Y otra tercera que recientemente hemos estado haciendo es utilizar la información que estamos recibiendo para poder hacer recomendaciones a organismos públicos, ¿no? Por ejemplo, recientemente estábamos haciendo un estudio sobre el derecho a la salud de personas LGBTI antes y después de la pandemia. Y una parte del acercamiento, por supuesto, es con evidencia documental, con algunas solicitudes de información, pero otra fuente de información muy importante y que es abierta para cualquier persona que lo quiera consultar son los datos de la plataforma, en la cual vienen experiencias concretas de las personas que han realizado estos reportes. Es interesantísimo porque al final, una cosa como dices, ¿no? Son como 3 etapas, comparten la información, la hacen pública y a preguntarles, una pregunta que me llega a la mente, bueno, 2. ¿Qué datos principalmente te preguntan en este cuestionario de 7 minutos? Y la segunda, ¿cómo me sirve a mí, una persona perteneciente a la comunidad LGBT, el saber estos datos, ¿no? O sea, el tener conocimiento de lo que dices. ¿En qué horarios pasa más abuso o acoso? ¿En qué localidad? ¿Por qué motivo? ¿En situaciones de trabajo? ¿En situaciones de salud? ¿Cómo yo puedo hacer, pues no solo activismo, o sea, qué puedo hacer con esos datos para, pues tanto para decir a la gente que está pasando como para tomar acción en mi propia
mi propia vida, ¿no? En mi propio existir, ¿no? Porque al final no hay otra razón por la que te agredan, sino por existir, ¿no? Pues mira, el tipo de información que solicitamos en primero son información sobre la víctima. Primero queremos saber si es ella quien está realizando el reporte o es alguna persona que lo testificó. Cuál es su orientación sexual, su identidad de género. En ocasiones, si alguien no quiere responder esto, no es necesario hacerlo, pero es el tipo de preguntas que realizamos. Hay otras que tienen que ver sobre el momento y el lugar en el cual sucedió esto, el cual puede ser la entidad, la ciudad, si es un lugar público o privado, la hora, ¿no? Ahí son ese tipo de preguntas. Un tercero conjunto de preguntas son sobre la persona que agrede. Nos interesa saber si era una persona familiar, era una autoridad, por ejemplo, personal médico, si es que fue quien realizó la agresión. Y el tipo de agresión, ¿no? Ya sea tipo de agresión verbal, si fue en algunos casos algún asesinato, si fue, por ejemplo, como lo vimos recientemente aquí en la Ciudad de México con Six Flags, veíamos qué tipo de casos en los cuales llegan y les piden a las personas que se retiren de un lugar por una expresión cariñosa, es algo que comúnmente llega a la plataforma y entonces es describir qué tipo de discriminación o violencia estamos Y recibiendo. hay un campo libre para que tú puedas narrar la historia, ¿no? Claro, o sea, viene desde como los puntos para facilitar, pero también viene un apartado de descripción, que es la parte como libre, digamos, que no es como una categoría previamente como categorizada, la cual las personas describen qué fue lo que se dio. Y algunas extras en las, porque, por ejemplo, un dato muy interesante es conocer si lo que estábamos recibiendo de reporte se ha denunciado con anterioridad a alguna autoridad pública, alguna persona cercana, si se ha comentado. Y vemos que, por ejemplo, de los casos de las víctimas, de los denuncias que no son de personas testigos, sino de víctimas, 6 de cada 10 casos no habían sido reportados con anterioridad. Entonces, digamos, esta información no solo, pues además, digamos, como de las características de apertura y de ciertos estándares como de datos para poder hacer ciertos análisis que contamos desde la plataforma, sino que esta información no existe en ningún otro lugar porque no ha sido reportada. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, una parte, por supuesto, para hacer como todas estas labores de incidencia, y otra parte que también creo que es importantísima es poderles otorgar a las víctimas, sobre todo, un espacio seguro y confidencial en el cual relatar experiencias que en ocasiones no han podido ser relatadas porque no cuentan con ese tipo de espacios. Entonces, digamos, además, toda la parte de incidencia política y gubernamental que se puede hacer es también entender que estas experiencias les pasan a personas concretas y que en ocasiones requieren espacios seguros para poderlo expresar. Y si me permites una más, Pablo, también un tema de prevención. Claro. ¿No? Recuerdo bien, hace 2 años, hubo reportes que pensábamos que eran los mismos. En la ciudad de Guadalajara, particularmente en la avenida Chapultepec, que es conocida porque tiene muchos bares, restaurantes, etcétera, pasaba un coche negro, si mal no recuerdo, con 4 personas a bordo y agredía a hombres gay en su mayoría que iban saliendo de un antro. Como llegaban reportes muy similares, llegó al punto en el que empezamos a analizar si se trataba del mismo reporte o no. Pero en la descripción y en las respuestas de las categorías, más bien nos estábamos dando cuenta que eran diferentes semanas y que era un suceso repetitivo. En este momento tenemos un convenio con el gobierno del estado de Jalisco y afortunadamente logramos corroborar a través de los datos de la plataforma que en efecto era un modus operandi de esas personas que particularmente los fines de semana iban a agredir a hombres gay en la avenida Chapultepec. Entonces también Wow. tienen esa bondad los datos, ¿no? Un tema Claro. de prevención hasta por la propia seguridad, ¿no? El saber a qué hora se pueden presentar estos incidentes, qué tipo de espacios comerciales te pueden correr de ahí o pueden agredirte de alguna manera, ¿no? No solamente para no ir ahí, sino para denunciar y que cambien ese tipo de políticas, ¿no? Porque lo de Six Flags fue muy visible, Claro. pero te puedo decir que me parece que es el segundo o tercer tipo de incidente que está reportado en la plataforma, es precisamente la negación o expulsión de personas de algún lugar debido a que hubo alguna manifestación de afecto. ¿Recibieron el reporte de Six Flags? O sea, ¿recibieron quejas, reportes de abuso de la situación de Six Flags de algún testigo que vivió esa parte o todo eso fue mediático, no pasó por la plataforma de Visible? Pues acá es importante hacer una aclaración, ¿no? Hay muchas ocasiones que lo mediático termina depositándose en la plataforma, ya sea porque estuvo ahí una persona, difícilmente la víctima será quien lo reporte, pero también pasa muchas veces que hay personas que se enteran en Twitter, que se enteran en algún periódico, en algún medio de comunicación específico, y también eso cuenta como ser una persona testiga del Claro, incidente. claro. Y entonces se deposita el incidente en la plataforma. De cualquier manera,
Dentro de nuestro equipo de trabajo existen personas que se dedican a monitorear los medios de información para que cualquier incidente que se haya documentado y no esté todavía reportado en la plataforma, lo incluyamos. Pero nos ha pasado muchas veces que algo mediático, además del reporte que levantamos, después llega como Posteriormente 6 o va. 7 veces, ¿no? Claro. Ahí evidentemente el registro, digamos que se unifica a que sea uno solo, que el registro sea lo más completo posible, pero sí es recurrentemente algo que sucede, ¿no? Y sobre todo para quienes nos escuchan ahora, que puedan saber que cualquier cosa que vean en Twitter, en Facebook, en cualquier red social, eh, últimamente han estado llegando reportes de TikTok, aunque no tenemos cuenta en TikTok, hay personas que empiezan a robarnos en lo personal para que podamos utilizarlo, bueno, poder levantar el reporte. Ujú. Entonces, que sepan que cualquier cosa que se enteren de que haya pasado, no importa que no hayan estado personalmente ahí, también lo pueden reportar. Oye, súper interesante y retomar esta parte que dices cuando cuentas el caso del coche negro en Jalisco, ¿no? La importancia de los datos frescos de primera mano, publicados, cómo puede hacerte no solamente tener un panorama general de estadísticas del tal por ciento, 4 de 5 personas, bla, 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 sino también hacer alianzas así, o sea, es que me parece impresionante, me parece padrísimo. Y también un poco que nos platiquen el valor agregado que tiene visible, a diferencia de, como dices, ¿no? Difícilmente la víctima va a ser la que reporta el caso, ¿no? También es súper difícil, me imagino, para ciertas comunidades, el poder llegar a un módulo con una persona que no conoces, hablar de lo que te pasó, enfrentarte al riesgo de una revictimización. La plataforma visible tiene esta parte como de apoyo, de que no tienes que decir quién eres ni nada, solamente puedes ser libre de poner todo esto, ¿no? Hablen un poco de estos pues sí, valores agregados que tiene la plataforma y cómo estamos o ustedes están utilizando estas herramientas digitales para poder dar muchísimas más vías de comunicación y pues sí, de decir las cosas como son. Yo difícilmente me imagino que todas las víctimas se paran en un módulo a platicarle a una persona o a un policía lo que les pasó y más en un sistema en el que pensamos que vivimos, ¿no? ¿Sí? Cuando digo que difícilmente la persona reporta, en este momento me refiero a que no necesariamente conoce la plataforma, ¿no? De pronto alguien le sugiere que lo reporte y entonces obviamente preferimos el reporte personal al de la persona que atestiguó. Y esa es una de las grandes ventajas de la plataforma. Al no ser autoridad, hay una confianza mucho mayor con una organización de la sociedad civil. Por el otro lado, se ha visto, y esto ha sido producto de 3 años de trabajo, que hay medios de información que ya utilizan los datos de la plataforma de manera recurrente. Entonces ya no es difícil ver una nota de un medio de comunicación local o nacional y de hecho muchas ocasiones los medios LGBT particularmente ya de manera rutinaria están publicando los datos de la plataforma. Eso nos ayuda mucho porque quiere decir que más personas se pueden enterar de su existencia y entonces aumenta la cantidad de reportes o cuando algo le pase a alguna persona LGBT, personalmente lo va a reportar. Esa es una ventaja, me parece súper importante. Por otro lado, hablar del caso de Guanajuato me parece muy relevante porque es de donde nace la plataforma y un espacio en donde hemos podido incidir más allá de la propia visibilización de los incidentes de violencia y discriminación. El año pasado, en Guanajuato se empezó a discutir de manera muy fuerte la relevancia de adoptar legislación sobre personas LGBT. Guanajuato, seguramente a nivel nacional, se tiene la percepción de que es un estado bastante oscuro en Sí, estos o temas, sea, ¿no? apenas acaban de legalizar el matrimonio, ¿no? Igualitario. Bueno, justo en esas conversaciones, dentro del Congreso, diferentes grupos parlamentarios, al momento de argumentar por qué era importante la adopción de diferentes legislaciones, utilizaron los datos de la plataforma, ¿no? Entonces, de nuevo, las personas se pueden llegar a enterar que el reporte que están levantando tiene una consecuencia más allá de visibilizar la situación, que está pudiendo ser el motivo por el que cambien cosas, ya sea a través de la adopción de leyes o de políticas públicas. Entonces eso a mí me parece que hay que subrayarlo bastante, porque la empleabilidad de los datos, conforme van pasando los años, va siendo mayor y en diferentes aristas, ¿no? Hoy, como te decía, esta alianza con el gobierno de Jalisco, con el gobierno municipal de Pachuca, la utilización por personas diputadas en congresos, en los medios de comunicación, incluso la mención en informes de organismos internacionales, pues nos ayuda a que se conozca más,
se utilice más los datos y por supuesto invitar a otras organizaciones de la sociedad civil a sumarse al esfuerzo, ¿no? Al tratarse de una plataforma colectiva. Claro, sí, justo me ganaste el tema con el que quería un poco cerrar el podcast, la importancia de descentralizar también estos temas, ¿no? Es el que haya estas iniciativas en Guanajuato y que tengan esta parte de poderse ir a las provincias, a algunas comunidades que no son la Ciudad de México. Creo que es también una idea, me atrevo a decir, no sé si exagero, pero me atrevo a decir que es una idea contemporánea, el no centralizar todo en la Ciudad de México y que los análisis son en la Ciudad de México y que las organizaciones tienen sede en Ciudad de México. Creo que a lo largo de los últimos años se ha podido descentralizar esto y estas iniciativas que tengan, como dice, su punto nodular, su sede en Guanajuato, en Guanajuato o en otros estados del interior de la República, hace que se pueda dar mucha más visibilidad también a la comunidad fuera de la ciudad, que fue algo que se estereotipó en años anteriores, ¿no? Que solo la Ciudad de México era la ciudad de la libertad, donde había la comunidad LGBT y todas que las creencias de provincia eran completamente diferentes y en provincia no existía la comunidad LGBT y se los digo porque yo soy de Puebla y también es un caso parecido, ¿no? Es importante el descentralizar esto y lo que dices, ¿no? El cómo poder avanzar en políticas, en visibilización de la comunidad que está fuera de esta centralización, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que vienen? ¿Cómo son los avances? Cuéntenos un poco, invítenos a la plataforma, micrófonos abiertos para que la comunidad que nos escucha pueda tener esta herramienta como una posibilidad de denuncia ante delitos. Claro, pues mira, comentarte en relación con eso es una de las acciones que más estamos realizando y que quisiéramos este año continuar con ello y es colaboramos directamente con organizaciones en 20 estados del país. Entonces, más o menos, digamos, en algunos lugares puede llegar a variar un poco, pero más o menos desplegamos en la plataforma un micrositio con información específicamente para la entidad con la organización. Por ponerte un ejemplo, en Baja California Sur. Entonces, tú te pones visible .lgbt BCS y te muestra toda la información que estamos recibiendo sobre Baja California Sur y también a las personas que realizan un reporte, porque ahí, digamos, ponen que sucedió en Baja California Sur, al final de su reporte les despliega el conjunto de organizaciones con las que colaboramos, a las cuales pueden acercarse para darle un seguimiento puntual a su caso, pero también otro tipo de organizaciones LGBTI con las cuales pueden realizar otro tipo de actividades culturales, económicas, sociales en general, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de vinculaciones las estamos haciendo en diferentes lugares y las organizaciones también emplean pues la plataforma para sus propias acciones de trabajo, tanto por los casos, los cuales les ayuda a diseñar mejores áreas de incidencia, pero también en algunas ocasiones, muchas de ellas llevaban seguimientos de los asuntos que les llegaban, quizás en un Excel, ¿no? O de forma manual. Entonces, la plataforma también les permite contar con un mejor registro de los casos de los que están atendiendo y eso es algo que estamos haciendo. Queremos terminar el año con colaboraciones pues, en todas las entidades del país y poder contar con mejores datos en diferentes partes del país. No sé si quisieras. Sí, yo subrayar esta parte que decía Pablo y ponerle además nombre, ¿no? Una de las organizaciones que trabaja de manera más estrecha con Amicus a través de Visibles, por ejemplo, Fuera del Closet, que está basada en Estado de México, que es bastante conocida en redes sociales, y que justo era el caso, tenían una especie de registro manual, un poco, digamos, pues todavía medio endeble de lo que sucedía. Esto le dio la oportunidad de poder solicitar información en todos los campos que la plataforma ofrece y al mismo tiempo depositarlos para compartirlos, ¿no? Y por otro lado, se alimenta la base de datos que tenían de alguna manera dentro de la organización con la que la propia plataforma ofrece, ¿no? En Baja California Sur, La Paz es Diversa, que también nos apoya bastante en ese sentido. En el estado de Jalisco, aparte del gobierno del estado de Jalisco, hay, me parece que son 7 u 8 organizaciones que colaboran. Recientemente fuimos a Pachuca y junto con el gobierno municipal de Pachuca, otras 7 organizaciones de todo el estado están haciendo esta labor importante. Entonces, eso me parece fundamental. Los datos van a ser mejores en la medida en la que sigamos colaborando con organizaciones basadas en cada una de las entidades federativas y entonces hacer el llamado en este sentido, ¿no? A quienes nos escuchan que están en otras entidades federativas que no hayan sido las que mencioné ahora, pues sumarse
para que podamos trabajar en conjunto, ¿no? Por supuesto que hay algunos estados en donde hay 1 o 2 organizaciones, pero nos gustaría sumar a otras más, no solamente para que los datos sean mejores, haya más reportes, no es un deseo de que haya más incidentes, pero sabemos de que hay y que ojalá los pudiéramos tener registrados, pero también para que los datos se empleen, ¿no? A nosotros nos ha servido mucho utilizarlos en el estado de Jalisco, en el estado de Guanajuato, en el estado de México, pero bueno, nos gustaría en un futuro que estas instancias gubernamentales se amplíen a otros estados y que los medios de comunicación locales que utilizan de manera muy recurrente los datos de la plataforma, pues también fueran los medios locales de todo el país. La verdad es que me quedo con la idea, y si me equivoco, díganmelo por favor, me quedo con la idea de que esta plataforma es un esfuerzo bilateral, ¿no? De personas que registran los abusos, ustedes hacen uso de los datos para, como nos han comentado en todo el podcast, pero también es una plataforma en donde maestros, maestras, jefes, empresarios vayan a consultar dónde están los puntos comunes de discriminación, de delito, para poder aplicar medidas en sus lugares de trabajo, en salones, con niños, niñas, adolescentes, universidades. También es una plataforma de consulta, no solamente es una carta que le vas a hacer de una denuncia, también es una plataforma para que toda la sociedad, tanto la comunidad LGBT principalmente como toda la sociedad, pueda tener un panorama completo de dónde se está dando más común, a qué sector, los delitos en el país, ¿no? Claro, siempre decimos, administramos desde Admicus la plataforma, pero aspiramos a que la plataforma sea una herramienta colaborativa, colectiva, de uso de diferentes organizaciones, personas, y no solamente desde Admicus, ¿no? Excelente. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en Inclusión Radical. Denos sus redes sociales, denos las redes sociales de Visible, y denos sus contactos para que las personas que nos escuchan podamos tener en mente este gran proyecto reconocible el esfuerzo que están haciendo. Pues mira, yo en realidad subrayaría las redes sociales de la plataforma más que los personales. Nos pueden encontrar en Instagram como @visible.mx, lo mismo en Facebook y en Twitter como @visible_mx. El dominio de la plataforma es visible.lgbt, y decirles ya como último comentario que acabamos de llegar a los 1000 reportes dentro de la plataforma en estos 3 años. Eso quiere decir que aproximadamente tenemos un reporte diario, lo cual es importante, pero sabemos que podríamos avanzar en este sentido. Y también decirles que, a ver, dimensionemos que en un reporte diario per se significa que los índices de violencia y discriminación en nuestro país sí siguen siendo alarmantes, que si bien han sido descritos así desde hace bastantes años, hoy en pleno 2022 seguimos viviendo circunstancias similares. Excelente, pues muchísimas gracias por estar aquí en Inclusión Radical. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, todos ustedes que nos escuchan cada martes. Les invito el siguiente martes a seguir hablando de problemáticas que se crean alrededor de la diversidad y cómo la inclusión nos da herramientas para crear sociedades desde la justicia y la empatía social. Síganos en nuestras redes sociales, sigan a Visible en sus redes sociales y nos escuchamos el próximo martes. Síguenos en nuestras redes sociales como @canal11tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. 11 Digital presentó Inclusión Radical. Moderado por Eduardo Valenzuela. Talento adicional, Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción, Daniel Acuapio y Moisés Romero. Postproducción de video, David Vargas. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Viridiana Hernández. 11 Digital va contigo.